Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Esta es palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Muy queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta una escena con muchos elementos muy bellos. Es el inicio del ministerio de nuestro Señor. Apenas tenía unos cuantos días que se había ido de aquella pequeña población llamada Nazaret. Se había dedicado a conformar un grupo de apóstoles y había comenzado su predicación acompañada de muchos signos que hablaban del poder de Dios. Y luego regresa a su ciudad, a Nazaret. Ahí ocurre este episodio narrado por San Lucas, cuando ahí en la sinagoga él se levanta solemnemente ante aquellos hombres y mujeres que estaban ahí para escuchar la palabra de Dios. Él se ofrece para hacer la lectura y lee aquel pasaje hermoso en el que el profeta Isaías decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado, me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, en fin. Y luego todos le daban su aprobación, alababan la sabiduría que salía de sus labios. Pero aquí hay una cosa muy importante. Aquellas personas reunidas en aquella sinagoga alababan la sabiduría de Cristo.
pero les faltaba reconocer lo más importante, la compasión que Él anunciaba que sería como su principal característica, pues en el pasaje que lee, Cristo dice que en Él se aplica esto que se ha escuchado. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, la libertad a los oprimidos, proclamar el año de gracia del Señor. Todo esto habla de la compasión divina por la gente que necesita aquella experiencia de un Dios que se da con todo el amor y la compasión. Y parece que esto no les interesa mucho. Les interesa sobre todo la sabiduría. No es que no la tuviera, Cristo tenía sabiduría, pero tenía sobre todo compasión, y eso lo entusiasmaba. Para eso había venido, para expresar la compasión de Dios por sus hijos. Hermanos, si hacemos una resonancia con lo que pasa en nuestra vida, nosotros también seguramente estamos como aquella gente, admirándonos por la sabiduría humana. Por ejemplo, ¿cuántos padres de familia se preocupan por formar a sus hijos, por darles en los mejores colegios o escuelas todas las herramientas intelectuales que los hagan ser personas brillantes en un mundo competitivo, en un mundo que necesita mucha inteligencia para darle valor a la persona? Pero ¿cuántos padres de familia se preocupan por que sus hijos tengan los rasgos más expresivos que hablan de su riqueza como hijos de Dios, como seres humanos? Yo creo que muy pocos padres de familia, casi todos afanados por hacer de sus hijos lumbreras, hombres brillantes, grandes intelectuales, pero por hacer de sus hijos personas de gran valor, de sentimientos nobles, de virtudes heroicas, que los hagan entregarse al servicio de los más necesitados, de los más pobres, de los que son mayormente afectados por la injusticia, por la pobreza. ¿Cuántas personas se preocupan por hacer que sus hijos crezcan con estas características que los harán ser personas de verdad? Cristo tenía estos sentimientos de compasión y anuncia que para eso ha venido, y eso lo desborda de alegría, pues nosotros también tendremos que parecernos a Cristo. El apóstol Pablo llega a decir: tengan los mismos sentimientos de Cristo. También dice: tengan los mismos pensamientos de Cristo, pensamientos y sentimientos. Hermanos, pues ojalá que le pidamos a nuestro Señor Jesucristo en este día que nos dé la gracia de profundizar en esta palabra que siempre es bella. Que así sea.